Dios habla hoy a tu vida. Un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Busco yo en quien confiar, en quien manifestar la promesa que les di. A tus padres juré, no me arrepentiré. Tocaré este país. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 90.5 FM y quienes nos ven a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a una transmisión más de este su programa Dios habla hoy a tu vida. Se le recuerda el número telefónico para el que usted puede llamar y hacernos llegar sus peticiones de oraciones, el 314-35-340-84, 314-35-340-84. Mande sus mensajes vía WhatsApp. Hoy nuevamente está con nosotros el pastor Noé Díaz Alfaro, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Hernán, muchas gracias. Te saludo y saludo a todo el auditorio de la 90.5 FM. Deseamos que el Señor les bendiga y a todos nuestros hermanos y amigos que tienen a bien participar con nosotros de este tiempo vía Facebook, vía YouTube. Deseamos también que el Señor les bendiga y les bendiga abundantemente. Pastor, en esta tarde, como todos los sábados hacemos, poner la transmisión delante de las manos de Dios y también a todos aquellos que nos ven en sus hogares y nos escuchan. Por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos no solo esta transmisión radial y a través de las redes sociales, sino que ponemos nuestra vida misma en tus manos, rogando tu gracia, tu asistencia, tu bendición y conducción en este programa. Pero también ponemos en tus manos la vida de los radioescuchas y de todos aquellos que tienen a bien participar con nosotros de este momento especial. Para todos ellos y para todos nosotros, Señor, te rogamos tu bendición. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, pastor. En el contexto del tema de la libertad como tema general, y hoy en esta tarde tendremos de manera específica eslabones que encadenan, y para dar apertura al tema, antes yo quisiera que nuestro hermano Noé Díaz nos lleve en un resumen para poner en contexto a aquellos que no escucharon los anteriores programas, que eran el tema libertad espiritual y libertad integral. Por supuesto, Hernán, muy rápidamente decir a ustedes que hace 15 días, concretamente el sábado 19 de septiembre, hablamos acerca de la libertad espiritual. Definimos primeramente lo que es libertad, después pasamos a definir lo que es la libertad espiritual y sobre todo respondimos a la pregunta ¿cómo ser verdaderamente libre? Y dijimos, entre otras cosas, que esa libertad espiritual es la libertad verdadera a la que se refiere el Señor Jesús en Juan 8, 32 y 36, porque es la libertad interna, es la libertad del corazón, es la libertad del espíritu, y la verdadera libertad es aquella que nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado y del autor del pecado. Hace 8 días, sábado 26, vimos lo concerniente a la libertad integral y dijimos que si bien es cierto la libertad espiritual es parte de la libertad integral, esta última comprende además de la libertad espiritual, la libertad física, la libertad emocional y la libertad mental. Y concluimos afirmando que el mismo que sana
el alma es el mismo que sana el cuerpo. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran libertador. Y además de esto, hicimos pues algunas consideraciones respecto de aquellos eslabones o cadenas que aprisionan el corazón y la vida de una persona, no solo por lo que se refiere a su ámbito espiritual, sino también por lo que ve a su ámbito emocional, físico y mental. Y ahí concluimos, Hernán, y hoy, si el Señor nos permite, consideraremos lo concerniente a los eslabones que encadenan. Muy bien, entre otras cosas se comentó que existen ataduras invisibles, pero que son palpables. Entonces preguntamos, ¿se puede ser libre espiritual, emocional y seguir en una prisión que me esclavice? Cuando el Señor Jesucristo, que es el gran libertador, efectivamente nos liberta, nos hace libres, ¿sí? Sin embargo, mientras nosotros estemos en este cuerpo imperfecto, dado de continuo al mal, que libra una lucha constante y permanente contra el espíritu y el espíritu contra la carne, muchas veces también estamos expuestos a continuar el sufrimiento de eslabones que aprisionan nuestra vida. El Señor Jesús nos hace libres, pero no por ello somos impecables. En la libertad que recibimos de Dios, Dios nos perfecciona, pero no por ello somos completamente perfectos. Transitamos por el camino de la perfección, transitamos por el camino de la santidad, transitamos por el camino creciente y progresivo de una vida recta e íntegra que agrada a Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne y no alcancemos la perfección absoluta a la que hemos sido llamados por el Señor, perfección absoluta que solo se logrará cuando estemos en su presencia en los cielos, mientras estemos en este cuerpo de carne, estaremos expuestos a seguir sufriendo y padeciendo algunos eslabones, no porque la obra de Cristo no haya sido perfecta, sino porque nuestra carne efectivamente se resiste a aceptar y a vivir en la absoluta y verdadera libertad a la que Cristo nos ha llamado. El apóstol San Pablo, a propósito de la pregunta, Hernán, en la epístola que escribe a los romanos en su capítulo número 7, en sus versículos 19 al 25, confirma lo que estamos señalando. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que mientras estemos en este cuerpo de carne imperfecto y dado de continuo al mal, se operará siempre esa lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. Pero en la libertad a la que hemos sido llamados por el Señor, como dice el apóstol Pablo, es el único que nos puede verdaderamente liberar, y por eso él exclama al final:
Mas gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que efectivamente hace posible que en aquellas luchas u opresiones que lleguemos a tener aún después de haber sido libres, en Jesucristo seguimos teniendo al gran libertador. ¿Significa entonces que el pasado, quizá el mal carácter aún, la infidelidad, el alcohol, pueden esclavizar a una persona? ¿Cómo saber esto? Cuando la obra libertadora que hace el Señor en la persona, que era, por ejemplo, viciosa, ya no vuelve a sentir deseo o necesidad del alcohol o de la droga. Y no solo no siente necesidad, sino siente repulsión y rechazo a toda bebida alcohólica, a todo tipo de droga y a toda conducta contraria a la voluntad de Dios, y en la cual antes se recreaba, ahora la resiste, la rechaza e incluso, repito, la aborrece. Sin embargo, si hay por ahí algunas situaciones que en la obra constante que el Espíritu hace en nosotros, porque cada día, por la obra del Espíritu Santo, somos perfeccionados a la imagen de Cristo, hasta que Cristo, dice el apóstol Pablo, sea formado en nosotros, es decir, que verdaderamente reflejemos a nuestro libertador en una vida verdaderamente libre de maldad, de pecado y de toda mundanalidad. ¿Cómo saber? Bueno, ¿cómo saber si todavía persisten algunas situaciones que nos atan o nos esclavizan, algunos eslabones que están todavía allí presentes? Dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 17 al 20, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de una persona? Sus obras, su conducta, su proceder, su vocabulario. Lo que hace, no solo respecto a sí mismo, sino respecto a su esposa, a su familia, compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el caso de los muchachos, en el trabajo, en la oficina, en el taller, etcétera. Si todavía existen esos eslabones que no dan fiel testimonio de la obra que el Señor hizo en su vida, efectivamente significa que todavía existen cosas que hay que perfeccionar. Y no porque la obra del Señor quede a medias, sino porque muchas veces nosotros somos los que constituimos un estorbo para esa completa y absoluta liberación que el Señor ofrece y que el Señor hace posible y que es una realidad en aquellos que verdaderamente hemos dispuesto nuestra vida y hacemos un compromiso con Cristo, no solo de ser libres, sino de permanecer en la libertad a la que hemos sido llamados por el Señor. Muy bien. Entonces, si estos eslabones persisten, ¿qué me pueden acarrear? ¿Y por qué yo debería de desear ser libre de ellos? Bueno, las cosas malas acarrean cosas malas. Por ejemplo, un mal genio, un mal carácter, una persona mal hablada, ¿qué es lo que va a traer consigo? ¿Qué es lo que le va a acarrear? Enemistades, va a herir, va a lastimar, por ejemplo, en su trato con la esposa, la va a insultar, le va a gritar, la va a golpear. Con los hijos los va a humillar, y con los compañeros de trabajo, con el que va en la calle, etcétera, etcétera. De esa manera, las consecuencias
son trágicas, no solo para la vida de la persona, sino para la vida de los que le rodean. Y así sucesivamente, como una ola expansiva, se puede ir multiplicando el efecto, el daño, las consecuencias de su mal proceder en caso de que persista todavía en esas actitudes. ¿Y qué se puede hacer, pastor? Incluso el creyente que sufre diversas ataduras. Bueno, dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El apóstol Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y a los Colosenses, dice que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos, es decir, no solo de palabra, no solo de dientes para afuera, sino que en verdad, en los hechos, mostraremos nuestra completa y absoluta libertad. Pero no se trata solo de ir a depositar nuestras cargas al Señor Jesús para buscar en Él descanso, fortaleza, alivio. No se trata solo de ir a las plantas del Señor para descargar en Él todas nuestras ansiedades. No se trata solo de despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Necesitamos día a día revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras son las que van a dar testimonio de la verdadera libertad que hemos nosotros encontrado en Cristo Jesús. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir al gran libertador. Jesucristo es el gran libertador que nos liberta integralmente para la gloria de su nombre. Bueno, finalmente una pregunta más. ¿Se puede ser libre solo o se necesita acudir a alguien para pedir ayuda? Bueno, esto me lleva un poco a considerar lo que comentábamos el sábado pasado. Decía yo el sábado pasado que si nosotros estamos enfermos físicamente, podemos ir al médico y podemos ser sanos de acuerdo al tratamiento y a la medicina que nos diagnostique el doctor. Si estamos padeciendo una carga emocional, podemos consultar en un momento dado a un psicólogo y esa carga emocional puede desaparecer si tenemos un buen tratamiento. O si sentimos que estamos atados a una cuestión de carácter mental, decía yo, y esa cuestión mental requiere de un tratamiento de un profesional especializado en la materia, podemos ir a un psiquiatra, sin que esto implique que estemos locos. Pero para la salud del alma, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el psicólogo ve la cuestión de las emociones, el médico la cuestión del cuerpo, el psiquiatra la cuestión de la mente, pero no pueden entrar al interior de la persona, no pueden entrar al alma para cambiarla, para transformarla, para renovarla, para hacer una nueva criatura de la persona que está en crisis. Y esa obra es exclusiva del Señor Jesús. Ahora bien, así como el Señor Jesús, dije hace un momento, sana el alma, también sana el cuerpo.
la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, puede operar en la vida de la persona no solo de una manera directa, sino de una manera mediata. De una manera directa quiere decir que el Señor nos puede liberar sin recurrir a ningún terapeuta, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico. Pero Dios puede usar también esos medios. Por eso se denomina omnipotencia mediata, porque Dios en su soberanía puede usar una infinidad de recursos o de medios para manifestar su poder y su completa liberación. Si Él quiere usar a un médico para que seamos sanados y a la ciencia médica para ser curados, finalmente la intervención divina es la que opera en la vida del creyente o de la persona. Si Dios quiere usar al psicólogo o al psiquiatra para que nosotros seamos libres emocionalmente y mentalmente de aquella atadura, finalmente es Dios quien hace posible esto. De tal manera que nosotros siempre debemos confiar y descansar en Dios en todas nuestras cargas, en todas nuestras opresiones, conscientes de que el único que nos va a dar completa y absoluta liberación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Consecuentemente, si la libertad integral viene de parte de Jesucristo, nuestro consejo es que vayamos a Él. Él es el gran libertador. Cuando Él anunció, cuando Él habló acerca de la libertad a los judíos que habían creído en Él, se resistieron y le cuestionaron: ¿por qué nos hablas de libertad si no hemos sido esclavos de nadie? En ese momento se olvidaron que habían sido esclavos de los egipcios, se olvidaron que habían sido esclavos de los babilonios, y se olvidaron que en ese momento, en tiempos de Jesucristo, eran esclavos del Imperio Romano. Y sin embargo, no entendieron el sentido de la libertad que Cristo les ofrecía, una libertad del alma, una libertad del cuerpo, una libertad de la mente, una libertad absoluta e integral, para que ellos verdaderamente conocieran que Él es el Cristo, el Hijo de Dios y el gran libertador. Y este es el mensaje en esta tarde para todos nuestros hermanos, amigos y radioescuchas. Dios habla hoy a tu vida para mostrarte, para revelarte, para decirte que su Hijo amado Jesucristo es el que te puede liberar del alcohol, es el que te puede liberar de la droga, es el que te puede liberar del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de las malas palabras, de los hurtos, de la lascivia, de la lujuria, de las palabras deshonestas, de la hechicería, de la idolatría. Jesucristo es el gran libertador, porque Él es el Hijo de Dios y Él mismo es Dios. Consecuentemente, la invitación de parte de Dios es para que vayamos a Él y encontremos en Él al verdadero libertador que se necesita hoy día. Hoy día, cuando la sociedad y las personas viven en una esclavitud, en una servidumbre, en una opresión que ellos mismos no entienden, no reconocen, no aceptan, y que aparentemente viven en un disfrute total del tipo de vida que llevan. Sin embargo, Jesucristo les ofrece un nivel de vida que no han conocido. En la verdadera libertad que Dios ofrece por Jesucristo hay paz, hay gozo, hay bondad, hay perdón, hay misericordia y sobre todo la comunión, la presencia y la bendición del Todopoderoso en el día a día. Cristo es el gran libertador. Pues gracias, pastor, por haber contestado a estas inquietudes respecto al tema, pues los eslabones que esclavizan, ¿verdad?
ahora le pido pues nos lleve en una oración precisamente. Hay necesidades, dado el tema, pues lo vemos, todo esto que ha comentado, aún lamentablemente pues hay ciertos eslabones que siguen atando al corazón, pero confiamos en Dios que Él, en Cristo Jesús, nos puede dar plena libertad. De ahí que le pido nos lleve en una oración por las necesidades este día. Vamos a orar, queridos amigos radioescuchas. Seguramente que hay necesidades especiales en tu casa, con tus hijos, con la esposa, con el esposo. Necesidades y problemas de diferente naturaleza. Sin duda que has tratado de salir adelante y de liberarte de situaciones que en este momento te oprimen, te esclavizan, que no te hacen sentir libre, pero que hoy en Jesucristo tú puedes ser verdaderamente libre. Cierra tus ojos, desde lo profundo de tu corazón habla con Dios, exprésale con tus palabras lo que tú sientas en esta tarde. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y el gran libertador. Y en esta tarde pongo en tus manos a cada uno de los radioescuchas y a todos aquellos que comparten con nosotros este momento a través de Facebook y de YouTube. Te ruego, Señor Jesucristo, que tú los liberes del miedo, de la soledad, de la tristeza, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad. Te suplico que los liberes, Señor, del pasado, de una infancia triste, dolorosa, de toda amargura, de toda herida, de todo resentimiento, de todo rechazo. Aquellos, Señor, que padecen de una dependencia del tabaco, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, te ruego que tú les concedas completa libertad. Aquellos, Señor, que están viviendo en opresión y en esclavitud y bajo eslabones irrompibles para ellos mismos, que hoy el poder de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros, en ese poder maravilloso ellos sean libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, libres de toda opresión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Trae, Señor, salvación, libertad y vida a sus corazones para gloria de tu nombre. Amén. Pues Pastor Noé Díaz Alfaro, agradecemos nuevamente pues su visita y pues tengo entendido, de acuerdo a lo que platicamos hace unos momentos, tiene una buena noticia que dar. Sí, gracias. Efectivamente, estamos muy contentos, hermanos y amigos, porque el día de mañana, 4 de octubre, si el Señor nos permite, reabriremos nuestros templos en plena observancia y cumplimiento al protocolo que la Comisión de Protección Civil ha establecido para la reapertura de los templos y el reinicio de nuestras actividades cultuales. 6 meses en observancia plena a las medidas sanitarias y a lo dispuesto por la autoridad. 6 meses hemos mantenido nuestros templos cerrados, pero de acuerdo a las disposiciones que la misma autoridad ha establecido para este propósito y a lo que el protocolo de la Comisión de Protección Civil establece, el día de mañana, domingo 4 de octubre, reabriremos nuestros templos. Consecuentemente, querido amigo, anota el número de teléfono que aparece en pantalla y que programa tras programa te hemos venido anunciando. Habla o escríbenos, pregunta cuál es el templo más cercano a tu domicilio y te daremos información de ello para que te congregues y te reúnas con nosotros y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Te esperamos. Pues querido auditorio, ya lo escuchamos, solo me resta recordarle que está usted invitado a que nos sintonice el
próximo sábado a las 5 de la tarde a través de la 90.5 FM y que nos vea a través del canal de YouTube y de la página de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. Dios le bendiga. Dios les bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga. Donde toque tu pie, yo a ti te lo daré.